Mis padres compraron un coche lujoso a mi hermano por su graduación y yo recibí la factura, pero ahora llaman aterrados porque el señor banco quiere su dinero. La vida tiene una manera curiosa de mostrarte el verdadero rostro de las personas cuando el dinero está involucrado. Mi nombre es Daniel, y tengo un hermano gemelo, Andrew. Mientras crecíamos, siempre nos trataron un poco diferente. Esto se debía a que Andrew era el hijo favorito de mis padres por alguna razón que no puedo entender. Quizás porque era bueno en los deportes y era popular, todo lo que mi padre hubiera querido ser. Yo, por otro lado, era el polo opuesto. Prefería los libros a los deportes, las computadoras a las fiestas. No estaba enojado con Andrew por eso, me gusta como era. Lo que no me gustaba era que mis padres hicieran diferencias con nosotros. Aún así, nunca pensé que llegaría a esto. Ambos nos graduamos de la universidad el mismo día. Mi familia debería estar orgullosa de que ambos hijos se graduaron de la universidad, no muchas personas pueden decir eso. Andrew había seguido una ruta más fácil, estudiando una carrera fácil, mientras que yo tomé un enfoque diferente. Comencé a trabajar en Internet cuando tenía 16 años, haciendo trabajos freelance, ahorrando cada centavo que podía. Para cuando nos graduamos, tenía una cantidad decente de dinero ahorrado. No soy rico para nada, pero sí para tener un buen lugar desde donde comenzar. Al día siguiente de la graduación, mis padres sorprendieron a Andrew con un coche de lujo nuevo, un BMW negro brillante. Estaba eufórico, saltando de un lado a otro, abrazando a nuestros padres como si les hubieran entregado las llaves de una mansión. Yo estaba feliz por él, de verdad, pero no pude evitar sentirme un poco curioso. ¿Y yo? No esperaba un coche, eso no era lo mío. Tal vez un reloj, una carta sincera, incluso un simple "estamos orgullosos de ti" habría sido agradable. Pero cuando mi papá me entregó un sobre, no sabía qué esperar de ello. Quizás no sabían qué comprarme y solo me estaba dando dinero, pero eso hubiera sido muy bueno viniendo de mis padres. Dentro había una factura, una larga lista de números, cantidades y totales finales. La miré, confundido. ¿Qué es esto? Mi mamá sonrió, como si me hubiera dado el mejor regalo del mundo. Es justo, Daniel. Has estado trabajando durante años, has ahorrado mucho, es hora de que ayudes a la familia. Mi papá asintió, Andrew aún no ha ahorrado nada. Necesitará ayuda para empezar en la vida. Pero tú eres responsable, tienes dinero. Esto es solo una pequeña manera de que contribuyas. Sentí que la sangre se me enfriaba. No me estaban dando un regalo, me estaban entregando sus deudas. Esperaban que yo pagara por ellos, mientras recompensaban a Andrew con un coche de lujo. ¿Y pensaban que esto era justo? Miré a Andrew, esperando, no sé, tal vez un poco de culpa. Tal vez oye, esto no está bien. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, vamos, hombre, siempre dices que no te importa el dinero. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Respiré hondo, doblé el papel cuidadosamente y lo volví a meter en el sobre. Dije, gracias por esto, es una verdadera lección. Mi mamá me sonrió y me dijo, sabía que lo entenderías. Sonreí de vuelta, luego empaqué mis cosas y me fui. No grité. No creo que se dieran cuenta completamente de lo que estaba haciendo, por eso no intentaron detenerme en ningún momento, al menos, no todavía. Pero eso cambiaría pronto. Porque 2 semanas después, recibí la primera llamada desesperada. Ignoré la primera llamada. Luego la segunda. Para la tercera llamada, mi buzón de voz estaba lleno de mensajes de mis padres, mi hermano, incluso mi tía. Al principio, eran casuales, oye, Daniel, solo queríamos saber cómo estás, llámanos. Luego un poco más insistentes, Daniel, ¿por qué no contestas? Necesitamos hablar. Luego desesperación, por favor, Daniel, no lo dijimos en serio, solo llámanos. Pero no lo hice. Quería que siguieran sufriendo un poco más por el regalo tan considerado que me habían dado. Me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar, como ellos ponían siempre a mi hermano, así que no creo que estuviera mal. Cuando me fui de la casa de mis padres, me quedé en un Airbnb barato en otra ciudad. No sabía qué quería hacer aún, pero sabía que no iba a regresar. Tenía suficiente dinero ahorrado para resolver las cosas, pero mis padres, ellos no tenían tanta suerte. Para la segunda semana, mi hermano empezó a llamar. Al principio, todo era amor y paz, amigo, deja de ser dramático, solo regresa ya. Bloqueé su número. Luego mi mamá cambió de táctica, Daniel, cariño, estamos pasando por dificultades. Sabes que siempre te hemos apoyado, ¿no puedes ayudarnos un poco? Eso sí que tenía gracia, viniendo de la mujer que sonrió mientras me entregaba una factura en lugar de una felicitación. Luego, la verdadera preocupación comenzó. Una noche, estaba revisando mi correo electrónico cuando vi un mensaje de mi papá. El asunto decía, por favor, lee esto. Dudé un momento, pero la curiosidad pudo más. Daniel, estamos en problemas. Tomamos unos préstamos que no podemos pagar, y pensábamos que podríamos manejarlos, pero las cosas están empeorando. Andrew no tiene los medios para ayudarnos, y pensamos, bueno,
pensamos que a ti no te importaría. Siempre has sido tan independiente, tan responsable. Subestimamos la situación, y por eso, lo siento. Pero te necesitamos. Por favor, al menos devuélvenos la llamada. Miré el correo durante un largo rato. Era la primera vez que se acercaban a admitir que se habían equivocado, pero aún así no era una disculpa, no de verdad. No lamentaban cómo me habían tratado, lamentaban que me hubiera ido. Y ahora su hijo perfecto, el niño dorado, ya no era suficiente para resolver sus problemas. Durante años, los había visto darles todo a Andrew, mientras esperaban que yo fuera el responsable. Y ahora, cuando sus decisiones finalmente les pasaron factura, paradójicamente hablando, ¿a quién recurrían? A mí. Porque Andrew, el hijo al que habían priorizado todos esos años, no era capaz de ayudarles. Cerré el correo sin responder. Luego, unos días después, recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi tía, y por primera vez, dudé antes de ignorarla. Miré mi teléfono por un momento antes de decidir contestar. No sabía qué esperar de mi tía. Ella no estaba tan involucrada en el drama, pero siempre había sido una especie de pacificadora entre mis padres y yo. Cuando respondí la voz era suave. «Daniel, ¿podemos hablar un momento?» Suspiré. «¿Sobre qué?» «Sobre tus padres, están preocupados por ti». Dije, «Sí, ya lo sé. Pero creo que están un poco más preocupados por ellos mismos en este momento». No sé si se quedó sin palabras o no esperaba mi respuesta, pero hubo una pausa, luego dijo, «Por favor, no seas así. Cometieron un error, pensaron que lo entenderías. No querían que las cosas fueran por este camino». Mi tía parecía desesperada porque yo arregle las cosas con mis padres, como si estuviera involucrada de alguna manera. Respiré hondo y le hice la pregunta que había estado rondando en mi mente durante días. ¿Por qué? ¿Por qué le compraron a Andrew un coche si están en problemas, si tienen deudas? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pudieron pensar que eso estaba bien? Hubo otra larga pausa. Luego, finalmente encontró las palabras. No lo sé, Daniel. Simplemente, pensaron que podrían manejarlo. Siempre quisieron darle lo mejor a Andrew, y pensaron que sería una buena forma de celebrar su graduación. Nunca imaginaron que te irías por eso. Le pregunté, ¿y qué hay de mí? ¿Qué me dieron a mí por graduarme, eh? Una factura por sus deudas. Estaba amargado, pero era imposible no estarlo cuando no solo le dan todo a tu hermano, sino que además te hacen responsable de ello. La respuesta de mi tía no ayudó en nada, porque era una justificación bastante mala, no sabían cómo mostrarte que estaban orgullosos de ti. Pensaron que lo entenderías porque siempre has sido el responsable. Pero se equivocaron, y lo lamentan. De verdad lo lamentan. Negué con la cabeza, aunque no podía verme, luego le respondí, ¿realmente piensas que se equivocaron porque pensaban que lo entendería? ¿Qué necesitaba entender? ¿Qué había que hacer sacrificios por mi hermano? Si ellos quieren hacerlo son libres, pero no voy a sacrificar nada. Pero aún estaba lejos de terminar. No me dieron un coche, una oportunidad, ni siquiera un gracias adecuado por todo el trabajo que he hecho. En cambio, me dieron sus problemas, y ahora quieren que los arregle. Mi tía guardó silencio durante mucho rato. Daniel, creo que finalmente están dándose cuenta de que cometieron un error. Simplemente, no saben cómo solucionarlo. Por favor, regresa a casa, déjales que te lo compensen. No puedo imaginar cómo pueden compensar años comportándose así. Quizás esto fue lo más grave, pero no es un comportamiento aislado de mis padres. Oye, creo que las personas pueden cambiar, pero para eso tienen que demostrarlo. Así que le dije a mi tía que cuando demostraran que lo habían hecho podríamos hablar de perdonarlos, pero siempre y cuando no me pidieran dinero. Mi tía Karen suspiró aliviada. Gracias, Daniel, sé que esto no es fácil. Le dije, no me agradezcas nada, porque no va a ser fácil, pero para ellos. Van a tener que compensar mucho, y no tengo ni idea cómo podrán hacerlo. Luego mi tía añadió, pero hay algo que deberías saber. Andrew me llamó también, y ha estado preguntando si vas a regresar. No se encuentra tan indiferente a la situación como piensas. Fruncí el ceño. ¿De verdad está preocupado? Sí, pero es más que eso. Está empezando a ver el panorama completo. Está empezando a darse cuenta de todo lo que has hecho por la familia y de cuánto ha dado por sentado. No sabía qué pensar sobre eso. Andrew, el niño dorado, ¿dándose cuenta de sus acciones? Sonaba demasiado bueno para ser cierto. Pero tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Aún no sabía si estaba listo para regresar, pero tenía la sensación de que esta historia no había terminado. Y en la siguiente conversación, escucharía algo que me empujaría a tomar finalmente una decisión. Pasaron los días, y yo seguía en mi pequeño Airbnb, organizando mis pensamientos, negándome a devolver la llamada. Pero luego sucedió algo inesperado. Era una noche de jueves o viernes cuando mi teléfono vibró. No reconocí el número, pero respondí de todos modos. Daniel. Era Andrew. Sí, respondí, con la voz tranquila. La voz de Andrew se sentía como nerviosa, como si estuviera juntando valor para decirme algo.
Por eso hubo una pausa entre que respondí y comenzó a hablar. Ninguno preguntó cómo estaba el otro, solo quería escuchar qué tenía que decir. Daniel, lo siento, pero las cosas empeoraron. Mamá y papá no me hicieron caso. Traté de hablar con ellos, pero son tercos. Seguían insistiendo en que podrían manejarlo, pero ahora tuvieron que vender el coche. Estaba sorprendido por esto, porque no pensaba que sacrificaron el regalo de su hijo favorito, así que debían estar en problemas serios. Sí, mi parte que ha estado enojado estos días se sentía satisfecha. ¿Vendieron el coche?, repetí. Andrew respondió como si fuera un niño al que no le compraron su helado. Sí, no tuvieron opción. Las cuentas se acumularon, y ya no pudimos mantener los pagos. Lo vendieron para cubrir algo de la deuda. El coche ya no está, Daniel, no sé qué hacer. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana, quizás hasta tuve una pequeña sonrisa. Si compras un coche costoso a uno de tus hijos y al otro no le das nada, deberían pasarte cosas malas. Y a Andrew también aplica, porque nunca rechazo el regalo al ver las diferencias que hacían entre nosotros. Andrew siguió hablando, parecía que estaba a punto de llorar porque la voz se quebraba en algunas palabras, pero no podía hacerme sentir simpatía. Le dije, Andrew, ese coche era demasiado para ti. Deberías haber sabido que esto pasaría, que no tendrían los medios para mantenerlo, ni tú ni tus padres. No sé por qué me estás llamando para contarme esto, pero si estás esperando que yo vaya y lo recupere por ti, estás perdiendo el tiempo. Tendrás más suerte si vas a la iglesia y oras allí, quizás alguien haya dejado uno para caridad y puedan dártelo. Andrew se quedó en silencio. Mira, Andrew, yo se los advertí cuando me dijeron las facturas. Si ellos ya necesitaban ayuda para pagar el coche o pagar otros gastos, tu coche tenía los días contados. La voz de Andrew comenzó a sonar cada vez más desesperada. Daniel, por favor. Sé que esto está jodido, pero no querían que pasara esto. Nunca quisimos que las cosas terminaran así. Son tus padres también, y si colaboras con ellos, quizás recupere mi coche. No quiero que pagues por él, solo quiero que ayudes a nuestros padres para que ellos puedan devolverme el regalo. Le dije, ¿sabes qué, Andrew? Esta puede ser una lección costosa para todos ustedes si eligen sacar algo positivo de esto, una que necesitan aprender de la manera más difícil. Si hubieran pensado un poco más, no estarían en esta situación ahora. Ojalá les duela. Andrew empezó a llorar, y se escuchaba patético. Era un hombre adulto llorando porque sus padres no podían pagarle un coche de lujo. Debería estar buscándose un empleo, para comprar el coche que quisiera, pero en su lugar le estaba llorando al hermano. Y no era un simple lloriqueo lo de Andrew, estaba llorando con todas sus fuerzas, haciendo ruidos con su nariz y todo el asunto, lo que resonaba por el teléfono. Si esperaba que lo consolara y le dijera que iba a conseguirle el coche, estaba muy equivocado. En lugar de eso, colgué, y me quedé en mi silla sonriendo. Las cosas estaban equilibradas, y mi familia finalmente estaba aprendiendo las consecuencias de sus acciones. Los siguientes días fueron tranquilos. Me mantuve alejado, quedándome en el Airbnb, sin responder a mensajes ni llamadas. Ni siquiera revisaba mucho el teléfono, salvo para ponerme al día con el trabajo. Honestamente, se sentía liberador. Ya no tenía que lidiar con el drama de nadie. Luego, el domingo por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Estaba a punto de ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de enfrentarlo de una vez. Contesté. Era mi madre que también estaba llamando para implorar ayuda. Daniel, por favor te lo pido, puedes solo escucharnos. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me recosté en mi silla, si este Airbnb tiene la mejor silla de todas, exhalando lentamente. Estaba disfrutando como su favoritismo los alcanzaba, y me iba a tomar todo el tiempo del mundo, en mi lugar favorito. Finalmente le dije, puedes hablar, pero que sea rápido. Daniel, sabemos que nos equivocamos, nunca debimos haberte puesto toda esa presión. Deberíamos haber sido mejores. Lo sentimos mucho. Por favor, regresa. Arreglaremos todo. Solo regresa a casa para que demostremos cuán mal nos sentimos. André lloró por teléfono, el mismo hermano que solo sonreía cuando le entregaron el coche y a mí nada. Bueno, las facturas para que pague. Ahora tenía a mi madre llorando, aunque no del todo, para que regrese, cuando días atrás me estaba dando una lista de cosas que tenía que hacer por ellos. Le pregunté, ¿te sientes mal porque exactamente? ¿Comprar un coche para Andrew mientras yo me encargaba de su desastre, eso es lo que lamentas? ¿O te sientes mal porque tuvieron que venderlo y no tienen nada para darle al hijo dorado? Esa parte de la conversación no la tenía ensayada. Quizás pensó que con un poco de súplicas yo aceptaría, y no esperaba que la discusión se entendiera. Pero no tenía mucho que decir. Al menos hasta que su cerebro comenzó a funcionar de nuevo. Daniel, nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto, nunca quisimos lastimarte. Por favor, solo regresa. Haremos lo que sea necesario para corregirlo. Sigues siendo nuestro hijo, y te amamos.
Casi se sentía patético escucharla rogar después de todo lo que me habían hecho pasar. Y la palabra mágica amar, cuando nunca me han amado en lo absoluto. No estoy seguro de que me amen. Pueden que amen que los ayude, que incluso pueda darles dinero ahora, pero amarme como su hijo, lo que representa esa oración, está muy lejos de ser aplicadas en ustedes. Pero el amor no arregla años de favoritismo y negligencia. Y francamente, unas disculpas no son suficiente. Tenía mis dudas de que pudieran hacer algo para arreglar esto, y si son solo unas disculpas lo que tienen para ofrecer, entonces ha sido una pérdida de tiempo. Prueben con las disculpas para pagar las deudas. Lo hacen y luego me cuentan lo bien que les ha ido intercambiando dinero por disculpas. Se lo dije a mi hermano, pero no sabía si él se los había dicho o si se los había transmitido de la manera correcta, así que lo repetí: no voy a regresar, mamá. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora están viviendo con las consecuencias. No son bonitas, pero tendrán que aprenderlas. Sin embargo, no voy a estar allí para ser su tutor o profesor. Luego la voz de mi papá apareció en la línea. Nunca quisimos alejarnos de ti, solo pensábamos que podrías ayudarnos un poco. Nos sentíamos mal de no darle un regalo a tu hermano por su esfuerzo. No pensábamos que tú necesitarías algo ni que la universidad haya sido un gran esfuerzo, siempre lo habías hecho parecer fácil. Solté una risa baja. ¿No querían alejarme? Pues tienen una forma muy extraña de demostrarlo. Le compraron un coche a Andrew, me dieron una factura, y esperaban que me quedara a su lado. No me alejaron, me echaron a la calle. Y cuando estaba tirado en el piso, con mis pertenencias, salieron de la casa para patearme en las costillas. Así se vio lo que hicieron conmigo y Andrew. Mi padre ya estaba llorando y rogaba: por favor, hijo, solo estábamos tratando de darle algo a Andrew. Queríamos que se sintiera orgulloso de su graduación, y pensamos que eso lo haría sentir bien. Pero nos hemos dado cuenta de que no valió la pena, no si eso significaba perderte a ti. Casi parecía que ahora estaban arrastrándose, y el poder estaba completamente en mis manos. Tienes razón en una cosa, papá, me perdiste. Y no me vas a recuperar solo porque de repente te hayas dado cuenta de tus errores. Ya terminé aquí, así que guarda tus disculpas, guarda tu culpa, y la próxima vez que quieras celebrar a alguien, tal vez piensa en comprar una tarjeta. Y si son tus 2 hijos a los que tienes que celebrar, al menos compra 2. La llamada terminó ahí porque yo lo quise. No estaba de humor para escuchar sobre su error, no querer perderme y todas esas cosas. Miré mi teléfono durante un largo rato, pensaba que volverían a llamar, pero me sentía bastante satisfecho con mis respuestas. No sé qué esperaba de ellos, porque no quería un regalo caro ni nada por el estilo. Pero hasta ahora, sus disculpas han sido más acerca de ellos que de mí. Siempre han sido: no queremos perderte, pero nunca he obtenido un mensaje de ellos diciendo que estaban orgullosos por lo que logré. Quizás sería diferente si mis padres cortaran a Andrew y dejaran de consentirlo tanto, eso sería un avance. Pero eso no va a pasar, tengo que sacarme la cabeza del trasero. Pero en parte creo que es lo mejor, eso solo va a traer más ruina a mis padres, y espero estar sentado en mi cómoda silla para verlo. Que quiero llevar conmigo cuando me mude del Airbnb, pero no creo que quepa en la maleta. Actualización 1. Siempre tuve claro que solo haría una publicación hablando sobre mis padres para desahogar años de favoritismo, pero ahora no lo tengo tan claro. Porque aquí tengo una actualización que es en parte porque me la han pedido, y en parte porque la historia financiera de mis padres ha evolucionado, para mal. Por desgracia, no pude llevarme la silla conmigo, no es como una toalla de hotel que la gente se lleva sin más en su maleta. Hablé con el dueño para poder comprarla, pero me dijo que había estado en su familia, así que mi sueño de tenerla conmigo se vio frustrado rápidamente. Hasta que fui con unas fotos que tomé de ella a un carpintero y me hizo una réplica bastante similar. No es 100% la misma, pero se le acerca lo suficiente. Estoy viviendo en una casa que compré con la ayuda del banco y mis ahorros. Eso significa que tengo deudas, como mis padres. Esto es importante para lo que diré ahora. Recibí un mensaje de mis padres hace unas semanas, donde decían que, aunque no lo hayan dicho con palabras, estaban orgullosos de mí por todo lo conseguido. Y yo les respondí: yo también estoy orgulloso de ustedes, pero creo que las palabras no alcanzan para describirlo. Así que les enviaré mi hipoteca para que la paguen, así de orgulloso estoy de ustedes. Para los que preguntaban qué clase de deudas tenía que pagar, era una lista interesante. Estaban sus tarjetas de crédito, pero también el nuevo coche de mi hermano. Sí, querían que pagara el BMW. Vaya regalo, tú lo eliges y otro lo paga. Me gustaría hacer lo mismo con mi casa. Me preguntaron si ahora que mis padres le están pidiendo a mi hermano que los ayude, porque había encontrado trabajo y se mudó, dejándolos a mis padres con sus deudas. Y lo van a necesitar, porque aún tengo las facturas que querían que pagara, y hasta a mí me ha dado un susto ver los números escritos allí. Hay más de $135.000 en deudas de tarjeta, coche, aunque ya lo han vendido, y parte de la hipoteca que habían refinanciado a una tasa mayor. Pueden haber recuperado una parte grande con la venta del coche, aunque por lo rápido que fue, pienso que no recibieron mucho.
Si yo estuviera en su posición, también estaría desesperado por dinero y hubiera vendido lo antes posible, ya que el coche también tiene sus gastos. Y con respecto a mi tía, como lo sospechaba, ella tenía interés en esto porque les había prestado dinero, unos $22.000, y quería que yo le ayudara a recuperar lo suyo. Actualización 2. Espero que cuando estén leyendo esto se encuentren tan cómodos como yo escribiendo esto en mi silla. Tenía mis dudas sobre hacer o no una actualización de mi familia en los últimos meses, pero es una gran excusa para estar sentado aquí. Para los que pensaban que mi hermano ya tendría su propio BMW ahora que había conseguido un trabajo, lamento ser el portador de malas noticias. No tiene coche, y la zona en la que vive no es la más agradable. Le han robado 2 veces saliendo para su trabajo por la mañana, y también han entrado a su casa y se han llevado lo poco que tenía. Es lo que su trabajo le permite pagar. Tampoco es que haya tenido un cambio de pensamiento y decidió volverse responsable. Solo huyó dejando a mis padres con sus problemas de dinero. Se estaba salvando a sí mismo. Mis padres tampoco lo han estado haciendo muy bien, porque el banco se ha quedado con su casa después de meses o años de deudas. Estaban atrasados con el pago antes de darme las facturas. Han estado por lo menos más de un año sin pagar, que es cuando hice mi primera publicación. Mi hermano, por lo menos, tiene un apartamento. No es el más bonito, es asaltado y probablemente tiene vecinos que te encontrarás en la cárcel si algún día un juez te envía allí, pero al menos puede permitirse la renta. Mis padres tienen que vivir con mi tía, así que es mucho peor. Está bien que no era un BMW de los más caros, pero ¿a quién se le ocurre hacer un regalo así cuando tienes tantos problemas? Y mi tía ahora puede esperar años, si es que sobrevive lo suficiente, para recuperar lo que les prestó. Mi familia tiene un oscuro futuro por delante, tan oscuro como el color del coche que le regalaron a mi hermano. ¿No te parece curioso?